quiero empezar invitándoos a pensar en algo. Os quiero invitar a que penséis en una persona a la que escucharíais con mucha atención si diera un discurso, si os hablara a nivel personal. Tal vez porque ha tenido éxito en algún área donde os gustaría tener éxito y creéis que tenéis mucho que aprender de esa persona. O tal vez porque ha vivido una vida sencillamente ejemplar y ha logrado cosas que os impresionan mucho. Entonces, os invito, piensa en esa persona a la que escucharías muy atentamente, porque lo respetas profundamente. ¿Lo tienes? Y ahora quiero que te pongas en esta situación. Imagina que esta persona está a punto de fallecer y él lo sabe. Y no solo eso, sino que tienes el privilegio de poder estar en el momento y escuchar sus últimas palabras. Te pregunto, ¿le escucharías todavía con más atención? Y la respuesta es que sí, evidentemente. Y la razón es bien sencilla. Porque cuando alguien está enfrentando a la muerte, no habla de cosas secundarias. Cuando alguien sabe que va a morir, habla de lo esencial, de lo que quiere que la persona se recuerde siempre, de lo que considera más importante. Y nosotros tenemos un caso muy similar en el Nuevo Testamento, y os lo quiero leer. Voy a leer de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15, y este es el apóstol Pedro quien está hablando. Dice así: por eso, siempre os recordaré estas cosas, por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que ahora tenéis. Además, considero que tengo la obligación de refrescaros la memoria mientras viva en esta habitación pasajera, que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento. Y fíjate, aquí tenemos no a un hombre simplemente ejemplar, sino a un apóstol de Jesucristo, que ha caminado ya durante décadas liderando la Iglesia, que ha llegado probablemente a un nivel de santidad increíble, que ha desarrollado una profunda compasión por la Iglesia. Y este es, por así decir, su testamento, sus últimas palabras, aquello que consideraba tan esencial que quería esforzarse para que incluso después de su muerte la Iglesia lo pudiera recordar. Es importante lo que vamos a ver, ¿verdad? Pues hoy os invito a prestar atención a las palabras que Pedro escribió, inspirado por el Espíritu Santo, porque sabemos que Dios las inspiró y que además un apóstol las consideró esenciales para enviarlas a una iglesia justo antes de morir, que además estaba amenazada por falsos maestros. Eligió con mucho cuidado lo que iba a decir. Y sigue siendo, estoy convencido, un mensaje importantísimo para nosotros que puede literalmente salvar vidas. Entonces te invito a profundizar en este texto que hemos leído al principio. Y para refrescar la memoria, como Pedro querría, vamos a ir leyendo de nuevo el texto parte por parte. Y comenzamos con los versículos 3 y 4. Dice así: su poder divino nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Por medio de esa gloria y excelencia nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguéis a participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Y este pasaje sencillamente es increíble. Pedro, siguiendo el espíritu del Evangelio, no empieza diciendo lo que nosotros tenemos que hacer para Dios. Empieza diciendo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y lo voy a poner en un orden diferente al que aparece en el texto, en el orden en el que tú y yo lo hemos experimentado. Nos dice Pedro que en el mundo hay corrupción. ¿A causa de qué? A causa de los malos deseos. Y ese éramos tú y yo antes de conocer a Cristo. Tal vez tú buscabas gratificarte sexualmente sin pensar en el bienestar de otra persona. O tal vez te movía el afán de acumular riquezas y gloria y posesiones. Tal vez tenías deseos más o menos buenos, pero los buscabas de manera egoísta. Cada uno tiene su historia, pero estábamos, dice Pedro, esclavizados
a nuestros deseos malos y mal enfocados. Pero entonces, Cristo. Entonces, dice Pedro, Cristo nos llamó y llegamos a tener una relación personal con Él. Y yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años, estar en un campamento de verano y ver a mi lado un joven que estaba experimentando la presencia del Espíritu Santo de una manera tan clara que yo lo vi y dije, yo quiero eso. Vi un poquito de la belleza, de la gloria, del poder de Jesús y dije, yo quiero eso. Y si tú estás aquí y crees en Jesús, tú has experimentado, has probado lo bueno que es Jesús, que no por nada que hubiera en nosotros, sino por quién es Él, nos llamó y ahora lo conocemos. Pero no acaba aquí, Pedro, porque Jesús podría haber dicho, y nos vemos en el cielo, crack, ahora apáñate como puedas. Pero no es lo que dice el texto. Fíjate, es increíble, dice que hemos sido liberados de los malos deseos, no por completo, sigue habiendo una batalla, pero desde luego cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan. Dice que tenemos todo el poder necesario para vivir una vida piadosa, una vida que a Dios le agrada, y dice incluso que hemos llegado a participar de la naturaleza divina. Y esto no hay que entenderlo como que de alguna manera nos fusionamos con Dios o que llegamos a ser Dios. No es eso lo que Pedro tiene en mente. Eso es algo que ningún judío o cristiano podría decir, porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Lo que tiene en mente, y lo sabemos porque todo el pasaje habla de crecimiento espiritual, es que podemos ya experimentar ese carácter de Cristo en nuestra propia vida, que ya podemos cada vez más tener ese carácter santo que el propio Dios tiene y aprender a amar como Él ama. Entonces, la idea central de este pasaje es que Dios, Jesús, ya nos ha dado todo lo necesario para vivir como le agrada. Y eso creo que es profundamente esperanzador. Porque tal vez tú estás todavía lidiando con la lujuria, con la pornografía, es algo que no se va, ¿no?, directamente cuando nos convertimos. Pero Dios te dice, tú tienes el poder para vencer esa batalla. Y tal vez todavía tienes arrebatos de ira y haces daño a personas y se te escapan palabras que luego te arrepientes de haber pronunciado. Jesús te dice, hijo mío, tú tienes el poder necesario para conquistar ese pecado. Y sea lo que sea con lo que estás luchando, sea amargura, sea envidia, sea temor de los demás, sea el qué pensarán de mí, Jesús te ha dado todo lo necesario para que tú venzas. Eso no te lo puede dar ninguna filosofía, ninguna religión, solo Cristo. No simplemente nos da consejos, no simplemente nos da sabiduría, nos da poder para conquistar el pecado. Y eso es una esperanza enorme. No hay que esperar al cielo para empezar a vencer la batalla. Y además nos habla de las grandiosas y preciosas promesas que hemos recibido. Y muchas ya las empezamos a experimentar, pero sobre todo miramos hacia el futuro. Y recordamos que todos los que estáis aquí enfermos, si morís con Jesús, tendréis un cuerpo perfecto, sano, glorioso, que habrá una nueva tierra, unos nuevos cielos, donde ya no habrá incendios, que veremos a Jesús con toda su gloria y que seremos como Él, y ya no lucharemos con el pecado, y seremos felices para siempre. Y todo eso nos lo dio en un instante cuando Él nos llamó, no por nada que hubiéramos hecho, sino por quién es Él. Y creo que honestamente podríamos terminar aquí y hacer una sesión de alabanza, porque es increíble lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero entonces nos quedaría sin responder una pregunta que me parece que es muy importante. Si Jesús ya me ha dado todo lo necesario, ¿por qué no lo noto? Podría preguntarse alguien, ¿por qué todavía hay tanto en mí, y todos hemos pensado esto, que tiene que ser transformado? Y desde luego hay una respuesta en el ya, pero todavía no, que mencionamos en la viña. Empieza la liberación ahora, pero se consuma en la era venidera. Pero también hay otra explicación más sencilla, que está en los siguientes versículos. Si seguimos leyendo, fíjate lo que dice Pedro. Dice, por esta misma razón. Fíjate cómo empieza. O sea, Jesús ya me lo ha dado todo. Por esa misma razón, ¿qué hago? Me tiro al sofá porque Dios ya lo ha hecho todo.
Podría ser una conclusión lógica, pero no es lo que dice Pedro. Él dice, por esta misma razón, poniendo todo vuestro empeño, añadid a vuestra fe excelencia moral. A la excelencia moral, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La gracia no se opone al esfuerzo. La gracia es lo que nos permite esforzarnos y lograr victorias espirituales. Esto hay que entenderlo bien, porque muchas veces se usa gracia como excusa para no tengo que hacer nada. Y no funciona así, y lo vemos en este pasaje. Y ahora quiero explicarte en qué consisten estas virtudes, cómo las podemos trabajar, pero sobre todo quiero ilusionarte con la vida cristiana. Porque la palabra esfuerzo no tiene muy buena prensa ahora. Y el esfuerzo en la vida cristiana tal vez tenga menos buena prensa todavía. Pero si Dios nos pide algo, yo estoy convencido de que es para nuestro bien. Y quiero que podamos visualizar juntos cómo sería nuestra vida, nuestra iglesia, si fuésemos diligentes en añadir todo esto que dice el texto. Entonces vamos a hacerlo. Pero antes quiero resolver alguna pequeña duda que tal vez te estés planteando. ¿Está diciendo Pedro que tengo que añadir todas estas virtudes en orden? Entonces, ostras, como no tengo dominio propio, no puedo añadir piedad. O como no tengo excelencia moral, no puedo añadir constancia. Estoy convencido de que no. Y la mayoría de eruditos piensan lo mismo. Es verdad que hay cierta lógica, porque empieza con la fe, que es algo que recibimos y que sin ella no somos ni siquiera creyentes, y termina con el amor, que es la principal de todas las virtudes. Pero eso no quiere decir que todas y cada uno sigan un orden lógico. ¿Por qué digo esto? Porque los eruditos están convencidos de que es un recurso literario llamado sórites, que se usaba en aquella época y que el autor podía intercambiar el orden. No era algo fijo. De hecho, hay virtudes que ni se mencionan. No aparece, por ejemplo, la humildad, que es muy importante. Entonces, no te obsesiones, no estés diciendo, ostras, tengo que llegar a un 8 de conocimiento antes de pasar. Puedes buscarlas todas a la vez, con total libertad. No te preocupes por eso. Y ahora sí, vamos a ver cada una de ellas brevemente. A la fe, que es nuestra confianza en Dios, tenemos que añadir excelencia moral. ¿Qué es esto? Es la determinación de hacer lo que es correcto. Si piensas en una persona que tú dices, es que tiene un carácter ejemplar, estás pensando en una persona virtuosa, excelente, bondadosa. Todo esto son sinónimos. Una persona que cuando hay una necesidad económica es generosa, que cuando alguien está sufriendo es atento, que cuando alguien le saca un poquito de quicio es paciente, esa persona que es excelente, tal y como dice el término. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Con la obediencia, porque nos vamos convirtiendo en aquello que practicamos. Y lo que yo te recomiendo es no empezar por algo que te suponga un mundo, sino por algo pequeñito que sabes que no estás haciendo bien. Por ejemplo, tal vez te sirven siempre la comida y no das gracias. Pues cuanto más lo hagas, más te vas a ir transformando, por la gracia de Dios, en una persona agradecida. Pero te quiero recordar, tú puedes ser esta persona, excelente, porque Dios te lo ha dado todo. Pasamos a la siguiente, conocimiento. El conocimiento es importantísimo, porque podemos tener la mejor de las intenciones, créeme, y meter la pata como el que más. Porque tal vez ves en enero a una persona, a una mujer, que tiene un poquito de barriguita. Y tú vas corriendo a felicitarle, ¡ah, enhorabuena por el bebé! Y te dice, no, es que me pasé comiendo dulces en Navidades. Tu intención era buenísima, pero has metido la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque te faltaba conocimiento, ¿verdad? Y esto nos ha pasado en muchas situaciones diferentes. Y en la vida cristiana es igual. Hay veces que una persona necesita una palabra de aliento y le damos una palabra de corrección con nuestra mejor intención. Y a veces es al revés. ¿Y cómo voy a saber yo qué tengo que hacer en todo momento? Y la solución que nos da la Biblia es, pide sabiduría a Dios y Él te la va a dar. Estudia la Biblia y cuanto más conozcas a Dios, más conocerás cómo Jesús actuaría en cada situación y le podemos imitar. Pero buscar esta virtud de conocimiento, créeme, te va a librar de muchísimas meteduras de pata. Y lo sabes tú mejor que yo, porque todos hemos experimentado cosas así.
Después nos dice que añadamos dominio propio. Dominio propio es la capacidad de controlar nuestros deseos e impulsos. Y creo que su importancia es más que evidente, porque puede que por falta de dominio propio te dejes llevar por un impulso de lujuria y destruyas tu matrimonio para siempre. Puede ser que por no controlar un arrebato de ira, pronuncies una palabra que destruya una relación durante años. Puede ser que por falta de dominio propio nunca seas capaz de controlar tu alimentación, tu régimen de ejercicio y te quites años de vida, tal vez décadas de vida. Y por el contrario, si tienes mucho dominio propio, no vas a ser dominado por nada de esto. Vas a tener una vida mucho más plena. Algo que creo que es bueno para entrenar esto es el ayuno. Porque en el ayuno, al final, estamos negando un impulso que es muy básico, como es el hambre, es las ganas de comer, y eso hace crecer nuestro dominio propio. Aunque no es que sea automático tampoco, pero desde luego ayuda. Después nos dice que añadamos constancia. ¿Qué es la constancia? Constancia es la capacidad de mantener una actividad de manera regular, de ser fieles en algo, incluso en las etapas complicadas, cuando hay menos tiempo, cuando estamos peor emocionalmente. Y quiero invitarte a visualizar conmigo cómo podría ser tu vida si fueras, por ejemplo, más constante en la oración, si fueras más constante en tu tiempo con Dios. Cuánto más gozo, alegría, paz podrías tener. ¿Cómo podría ser tu familia si fueras más constante en estar pendiente de tus hijos, en pasar tiempo con cada uno de ellos individualmente, en hacer devocionales familiares, en lo que sea, en discipularlos? ¿Cómo podría ser tantas facetas de tu vida, el ministerio, el trabajo, si persistieras con buena actitud? Si hiciéramos eso, nuestra vida iría bastante mejor. Entonces, añadamos constancia. Después nos dice Pedro que tenemos que procurar añadir piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es vivir orientados hacia Dios. Lo que en la Biblia se dice caminar con Dios. Y esto es muy importante, porque puede haber creyentes que vengan los domingos, y te voy a decir más, incluso que hagan un devocional, y te digo más, incluso que hagan un devocional largo, de 1 hora, por ejemplo, al día, pero que pasen 15 horas sin volver a pensar en Dios. Y eso es un poco raro, ¿verdad? Imagínate estar casado, hablar con tu mujer 1 hora y luego ni cruzas miradas. Para tener una relación con Dios que nos llena de alegría, de gozo, de paz, de amor, tenemos que dirigir nuestras mentes constantemente a Dios. La persona piadosa es aquella que sale el sol y da gracias a Dios, que tiene un rato libre y dice, Dios, quiero simplemente sentir tu presencia, que se acuerda de que alguien tiene un problema y en ese momento ora, que no deja pasar mucho tiempo sin pensar en Jesús, sin agradecerle, sin alabarle, sin orar. Y para trabajarlo tenemos que hacer precisamente esto, buscar esos ratos durante el día para traer a nuestra mente Dios. Después nos dice, añade afecto fraternal. Este es el amor que específicamente demostramos hacia la familia de la fe, hacia los creyentes. Y de nuevo, te quiero invitar a soñar conmigo. ¿Cómo podría ser la Viña Barcelona si todos fuéramos un 15% más afectuosos, por decir algo? Imagínate que siempre tienes a alguien que está orando por ti, no falla el tío, y te pregunta cómo estás, con moderación, que también se puede pecar del otro extremo. Y está pendiente de ti. Y cuando tienes un problema económico, por ejemplo, la iglesia se pelea por ser el primero en dar. Y cuando tal vez quieres tener un tiempo a solas con tu pareja, bueno, con tu mujer, con tu marido, dice, mira, yo te cuido al bebé, gratis. Imagínate ese tipo de amor constantemente en la iglesia, ese tipo de servicio los unos a los otros, de oración, de apoyo económico, de simplemente pasar tiempo juntos, de que te inviten a casa a comer, hospitalidad. Todo eso es afecto fraternal y debemos cultivarlo. Y por último, el amor. El amor aquí está hablando ya del amor universal, no solo del amor que sentimos hacia nuestros hermanos en la fe, sino hacia todos, incluyendo nuestros enemigos, por ejemplo. ¿Y por qué el amor es la más importante de las virtudes?
En primer lugar, porque nos ayuda a usar bien todas las demás. Tú puedes tener muchísimo conocimiento, saber lo que deberías hacer en cada situación, pero no te da la gana hacerlo, porque no amas a la otra persona. O tal vez tienes muchísimo dominio propio. O sea, eres un monje budista que puede estar 41 días y comer solo un grano de arroz y no probar otro hasta el día siguiente, pero tal vez lo haces por orgullo, no por amor a Dios. Entonces, ¿de qué te sirve todo lo demás si no tienes amor? Y no solo eso, el amor es la virtud que dura para siempre, porque en el cielo no vamos a necesitar dominio propio. Que está guay pensarlo, ¿no? Porque como siempre vamos a querer lo que Dios quiere, pues no nos vamos a tener que negar a nosotros mismos. Pero el amor dura para siempre porque Dios es amor. Y cuanto más amemos, más vamos a traer el cielo a esta tierra. Más vamos a ser como Dios. Y por eso debemos esforzarnos al máximo por añadir amor. Bueno, ahora que hemos visto estas virtudes, ¿quién quiere más de todas estas virtudes? ¿Sí? ¿Puedes levantar tu mano? Pues Pedro va a desarrollar ahora algunas de las consecuencias de seguir este camino, de añadir virtudes a la fe, y de no seguir este camino y añadir virtudes a la fe. Vamos a leer, en primer lugar, los versículos 8 y 9. Dice así: porque si estas cualidades están presentes en vosotros y abundan, os impedirán ser inútiles o estériles con respecto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, quien no las tiene es ciego y corto de vista, pues ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En primer lugar, empezando por el versículo 8, Pedro aquí está hablando de trayectoria. Dice que las virtudes deben estar presentes y abundar. Otras traducciones dirían estar en crecimiento. No quiero que nadie se desmoralice si justo ayer tuviste un día malo y no hiciste el devocional. No es eso lo que Pedro tiene en mente. Es tu trayectoria. Miras años atrás y estás en crecimiento. Eso es lo que tenemos que tener en mente. No si justo ayer o justo tuve una semana mala. No es esa la idea. Que nadie se lleve esta idea equivocada. Pero dice Pedro que si tenemos esta trayectoria, no seremos inútiles o estériles en cuanto al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es una frase un poco enigmática. Lo que yo entiendo que dice este pasaje es que se confirma que nuestra relación con Jesús es genuina. ¿Por qué creo que quiere decir esto? El conocimiento en 2 de Pedro se usa prácticamente siempre como una relación personal. No es simplemente pasar un examen. Sí, Jesús murió en la cruz, sí, venga, aprobado. No, es una relación. Conocer a Jesús es estar en una comunión. Entonces, ese conocimiento se demuestra que es verdadero cuando tu fe produce fruto, cuando tu fe es productiva, cuando no es estéril. Esto de inútil, por ejemplo, inútil, Santiago dice que la fe sin obras es inútil en Santiago 2:20. Y también dice que es muerta. O sea, es algo fuerte realmente la palabra inútil. Estéril en el Nuevo Testamento es el árbol que no produce fruto porque no hay vida espiritual o está extinguiéndose la vida espiritual. Entonces, yo lo entiendo de esta manera. Después dice, en cambio, quien no las tiene es ciego y corto de vista. Y aquí creo que Pedro usa una imagen para que podamos sentir cuán deteriorada está la visión espiritual de esa persona, que ya no tiene virtudes, que no las busca. Porque esta palabra ciego, la misma, es la que Jesús le decía a los fariseos en el Nuevo Testamento. O sea, es una palabra muy fuerte. Y tiene que ver con que la persona ya no discierne verdades espirituales. Ya mira hacia el futuro y no ve que va a rendir cuentas. No ve que Jesús va a volver, no ve que hay un juicio. Mira hacia el pasado y ya no ve que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. No es que se haya olvidado intelectualmente, es que vive como si eso no fuera a ocurrir o como si no hubiera ocurrido ya. Esa es la idea que hay detrás de este texto. Entonces son dos caminos muy distintos. Y por eso Pedro ahora es tan enfático y dice en los versículos 10 y 11. Por eso, hermanos, esforzaos aún más por hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque si hacéis estas cosas, no caeréis jamás. Así os será concedida generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para interpretar esta parte es fundamental entender qué quiere decir aquí Pedro con caer.
Y en este contexto, muy probablemente, significa abandonar la fe cristiana. Ese es el contexto. ¿Por qué lo sabemos? Porque quizá diréis, bueno, demuéstramelo. Por la lógica del texto. Se contrasta caer con entrar en el reino. Y si lees todo el libro de Segunda de Pedro, verás que Pedro está muy preocupado porque hay falsos maestros. Que dice en Segunda de Pedro 2:20 que conocieron al Señor Jesús, que se apartaron de Él y que ahora buscan llevar a otras personas para vivir como ellos. Y fíjate que esto viene confirmado por 2 de Pedro 3, 17 y 18. Dice así: manteneos alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, los falsos maestros que viven como quieren, perdáis la estabilidad y caigáis. Más bien, aquí viene la solución, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la idea de Pedro en este texto es, en primer lugar, dar seguridad. Y es lo que quiero hacer para empezar. Si tú, hermano, estás viviendo de una manera esforzada, de una manera diligente, estás añadiendo virtudes, estás siguiendo esa trayectoria, es absolutamente imposible para ti apartarte de Jesús de manera definitiva. Imposible. Dios te guarda y te protege. Eso está muy claro en este texto. Entonces, si tal vez te preocupa abandonar a Jesús en algún momento, o si temes que alguna situación sea tan difícil que no la puedas soportar, no va a haber decepción, ni situación, ni crisis de fe suficientemente fuertes para llevarte fuera. Siempre vas a ser un creyente si vives de esta manera. Es una promesa. Ahora bien, el problema es que mucha gente cree que tiene esa seguridad sin vivir como Pedro dice que hay que vivir. Y eso es un problema, porque no es lo que dice Pedro. Pedro lo plantea como algo necesario. Si hacéis estas cosas, se refiere a practicar virtudes, jamás caeréis y entonces entraréis al reino. Entonces la idea es que si alguien no vive así, efectivamente puede caer y no entrar al reino. Y para que veas que no me he vuelto loco, quiero leerte la cita de un erudito que va a decir básicamente esto mismo que estoy diciendo. Y no creas que he cogido el erudito que me conviene y que todos los demás los ignoro. He consultado muchos comentarios y hay un consenso muy amplio de que esto es lo que dice este pasaje. La diferencia, eso sí, y quiero ser honesto al respecto, es que hay eruditos que consideran que un verdadero creyente no puede caer. Entonces, lo que ellos dicen es que el esfuerzo es necesario para demostrar que eres un verdadero creyente y que si no te esfuerzas y caes, nunca fuiste creyente. Hay gente que tiene esa postura. Y otros dirán, no, un verdadero creyente, por falta de esfuerzo, puede llegar a caer. Entonces, hay diferencia en cómo construyen su teología, pero lo que dice el texto, están de acuerdo, créeme, he buscado muchas fuentes. Y dice así, el erudito Tom Schreiner, que de hecho él cree que un creyente nunca puede perder la salvación, y aún así, mira lo que dice. Pedro no está preocupado aquí por las recompensas, sino por si las personas entrarán siquiera en el reino, e insiste en que no pueden entrar sin vivir de una manera santa. No deberíamos describir esto como salvación por obras, sino como salvación con obras. Y es bautista reformado, es calvinista, no cree que alguien pueda renunciar a su salvación. Y esto lo confirma 2 de Pedro 3:14. Allí Pedro dice lo siguiente: esforzaos, otra vez, mismo término, para que Dios os halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Es decir, no bajo su juicio, en paz con Él. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿tú eres consciente de que tienes que esforzarte para que Dios te encuentre en paz? Porque mi sensación es que muchos creyentes creen que el esfuerzo solo es necesario si quieres muchas recompensas en el cielo. O si quieres tener una relación preciosa con Dios. Pero que si solo quieres ser salvo, Jesús ya lo ha hecho todo, no tienes que hacer nada. Y eso no es lo que dice Pedro. Y creo que es bastante claro que no es lo que dice Pedro. Aunque, de nuevo, hay diferentes posturas teológicas sobre cómo encajar esto. Pero no quiero terminar llevando a nadie a la desesperación. No es mi intención. Y por eso quiero hablar sobre lo fiel que es Dios para terminar este mensaje. Y lo quiero hacer hablando de mi propia historia. Porque, en cierto sentido, creo que mi historia encaja muy bien con el texto que hemos leído.
Lo digo porque yo me convertí a los 14 años. Yo venía de familia cristiana, pero no había conocido al Señor. Y a los 14 yo experimenté una conversión radical a Cristo. Yo experimenté esa liberación de los deseos que menciona Pedro. Cuando antes quería mentir para evitar problemas, ahora quería decir la verdad. Cuando antes dejaba mi mente correr por pensamientos pecaminosos, ahora le ponía freno y luchaba contra eso. Yo experimenté ese poder para vivir una vida en santidad. Me empecé a esforzar por añadir virtudes. Disfrutaba leyendo la Biblia, disfrutaba orando, disfrutaba yendo a la iglesia, disfrutaba sirviendo. Vi esa gloria y excelencia de Jesús. Pero desafortunadamente me aparté. A los 16 años no tenía amistades cristianas con las que profundizar. Había muy pocos adolescentes en aquella época en la iglesia. Y busqué lo que no tenía dentro fuera. Y eso me llevó a un ciclo de hago cosas para encajar, que sé que no están bien, entonces hago menos el devocional. Y fue un ciclo que fue creciendo hasta que llegué a estar muy lejos de Dios. Pero por su gracia hoy estoy aquí. Por su gracia Él me rescató y no permitió que yo cayera. Y esto es precisamente el corazón que hay detrás de la carta de Pedro. Porque en 2 de Pedro 3:9, Él dice, hablando a la iglesia, no quiere Dios que ninguno de vosotros perezca, sino que todos se arrepientan. Y por eso tiene paciencia. Y por eso es compasivo. Y Dios quiere que tú, todos entréis al reino de los cielos. Es su buena voluntad. No quiere que nadie se quede fuera. Sin importar que lleves 20 años sin esforzarte en la fe cristiana, sin importar que estés viviendo en pecado. Él quiere que tú entres al reino. Y Él es fiel para guardarte. Él te ha dado todo lo que necesitas para vivir en santidad. Te ha dado una iglesia que será tu apoyo. Te envía recordatorios, como espero que sea este mensaje. Y tiene poder para guardarte. Entonces, no hay que irse a ninguno de los dos extremos. Ni desesperarnos, es imposible. No, no es así. Y tampoco abusar de la gracia. Y pensar que podemos vivir sin esfuerzo y que no va a haber consecuencias. Tenemos que estar en el medio, vivir de manera santa, confiando que es Dios quien nos va a guardar. Y sabes, iglesia, yo he experimentado esos dos caminos. Yo he experimentado el amar a Dios y añadir virtudes. He experimentado el alejarme e ir quedándome más ciego y más ciego y más ciego. Y te digo, no vale la pena. El mejor camino, con diferencia, es vivir en santidad y ser lleno del gozo, de la alegría y de la paz de Dios. Y quiero hacerte la misma invitación, porque ahora sé, solo hay un camino para mí. Con mis muchos tropiezos voy a ir adelante a añadir virtudes. Voy a ir adelante a buscar la santidad, confiando que es Dios quien me guarda. Y te invito a tomar esa misma decisión. Entonces, os voy a pedir que os pongáis de pie antes de pasar a un tiempo de ministración. Y quiero, a continuación, invitar a que salgáis adelante. Pero quiero definir bien el perfil de la persona que quiero que salga adelante. Quiero que salgas adelante si tú decides, te comprometes a vivir esforzándote más de lo que hasta ahora has hecho. Si tú dices, yo quiero que este sea un punto de inflexión para vivir como Pedro dice, para vivir como Dios dice que tengo que vivir, añadiendo virtudes. Y tal vez ya te estés esforzando mucho. Que salgas aquí no quiere decir que no te estés esforzando, sino que lo quieres hacer más. Entonces, cualquier persona que quiera tomar la decisión, yo voy a por más, yo voy a añadir, no quiero un 8, quiero un 9, o no quiero un 5, quiero un 6. Os invito a salir adelante y queremos bendecir esa decisión. Podéis darle detalles a la persona que ora por vosotros o podéis no darlos, pero queremos bendecir esa decisión y que sea un punto de inflexión y un avivamiento para esta iglesia porque nos esforzamos como Dios nos pide. ¿Sí? Entonces, os invito a salir adelante, tanto para orar como para recibir oración y que el Señor se mueva como Él quiera.